Y bien, vamos a conversar con el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, él es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. ¿Cómo estás, José Domingo? Muy buenos días. Mario, buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues, si quieres, platicamos primero de estos resultados de la encuesta mensual de expectativas del IMEF para el mes de junio. Cuéntanos cuáles fueron los temas más relevantes. Claro, Mario, y fíjate que en cuanto a nuestra encuesta de expectativas hicimos una reconsideración en el Producto Interno Bruto. Esto es, nosotros traíamos un 2.2 y hoy estamos reconsiderando a 2.1%. En cuanto a inflación estamos en un 4.3% y en tipo de cambio estamos en 18.10 pesos por dólar. Uh-huh. ¿Cómo ven un poco todo este asunto justo de los indicadores y expectativas para el 2024 con lo que está sucediendo justo con los mercados, con los datos que ayer tuvimos, que por cierto esos fueron positivos de consumo privado y de cómo le fue el primer trimestre del año con el mercado interno? Sin embargo, no sé si sea suficiente para alcanzar las metas de crecimiento de Hacienda de 3% promedio, y lo que eso representa también para la recaudación. No parece que vaya a ser el caso. ¿Cómo ven ustedes esta segunda mitad del año y esas proyecciones de crecimiento del gobierno y de si se tendrá que reconfigurar el presupuesto y el gasto público en esta segunda mitad? Nosotros estamos viendo de que vamos a andar alrededor del 2.1% del Producto Interno Bruto, entonces difícilmente vamos a llegar al 3% que está en las metas de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué vemos para el segundo semestre? Pues estamos viendo incertidumbre principalmente para la inversión debido a las reformas constitucionales, principalmente la reforma judicial. Entonces yo creo que los mercados y los inversionistas están en una etapa de espera. Uh-huh. De pago por ver. No todo es el mercado, por cierto, dijo ayer Claudia Sheinbaum, muy parecido a la frase del presidente López Obrador de que por encima de los mercados está la voluntad popular o el pueblo, una cosa así dijo el presidente también hace unos días, la semana pasada. Y bueno, más o menos una frase similar utilizó ayer Claudia Sheinbaum. Ahora, el tema de esta reforma judicial y de algunos otros cambios que están planteándose, por ejemplo, y que no se ha hablado mucho, pero están ahí en el tintero y quizá también se vayan a dictaminar en esta misma legislatura para que se hereden a la próxima y los saquen rápido los legisladores de la próxima legislatura, como el de los organismos autónomos, ¿no? Que también se ha hablado de que es, digamos, además de que podría escucharse como regresivo o incluso pues inconstitucional, aunque lo que quieren hacer es cambiar la Constitución, pues generaría un problema también con los socios comerciales de México en el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, el de los organismos autónomos, el plan C del Poder Judicial. ¿Qué esperarían ustedes con respecto al TEMEC y la relación que tenemos con nuestros vecinos del norte, con Estados Unidos y Canadá, José Domingo? Sí, Mario, mira, sobre la reforma judicial nosotros decimos que de llevarse a cabo debe mantener cuando menos las siguientes características. Uno, debe ser un sistema de justicia capaz de resolver conflictos entre particulares y sancionar a quien cometa delitos. Pero ya enfocados a la parte de inversión, debe tener certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para pararse en actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados. Y también debe dar seguridad para quienes invierten de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole. Eso es lo que como IMEF estamos pensando que deben mantener estas características cualquier reforma judicial. Y concretamente en cuanto a tu pregunta al TEMEC, pues no hay que olvidar que se firmó bajo condiciones distintas a las que se prevé que prevalezcan a partir de la aprobación de las reformas impulsadas. Es por ello que debemos tener en cuenta que ya hay un marco legal
respecto al TEMEC, y tenemos que tomarlo en cuenta ante cualquier cambio de las reformas judiciales. Uh-huh. Pues es todo un asunto este tema del plan C. En un minutito, José Domingo Figueroa, el tema de los mercados, ¿cómo ves la volatilidad de lo que sucedió con el tipo de cambio, con las bolsas, y cómo se anticipa pues estas próximas semanas y meses hasta que llegue septiembre y que eventualmente se puedan votar algunas de estas reformas como la judicial? Yo creo que los mercados ya daban por descontado en el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. Lo que no tenían en el radar era la mayoría calificada o la probable mayoría calificada de Morena, ¿no? En ese sentido reaccionaron los mercados y nos llevó a tener al día de hoy una depreciación de tipo de cambio del 10%. Y las tasas del bono gubernamental de 30 años andan alrededor del 11% hoy en día, que son las más altas desde 2006. Sí. En ese sentido, yo creo que los mercados van a esperar a ver cómo se concreta realmente la reforma judicial. Uh-huh. Pues ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, ingeniero José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF, por estos minutos, y seguimos en contacto si nos permite. Muy buenos días. Buenos días, Mario, un gusto estar con ustedes. Que esté muy bien, hasta luego. Y bueno, pues